Ahora sí. Habíamos visto, me estaba olvidando de grabar, siempre me olvido en esta clase, no sé por qué. Habíamos visto de que el, el, en el modelo econométrico podíamos resolver problemas financieros. Eh, es, Eso lo hice con el fin de que ustedes pudieran apreciar cómo los modelos matemáticos pueden, ¿no?, darnos una mano, pueden ayudarnos a entender problemas financieros. ¿Sí? Entonces, la idea de esta materia es ver cómo un modelo matemático financiero, ¿no?, puede de alguna manera crear una realidad en la cual nosotros podamos simular resultados diversos que nos permitan obtener resultados promedios que a su vez eh, nos permitan tomar decisiones más asertivas, ¿cierto? Bien, para ir más o menos detallando un poco nuestro vocabulario, ¿sí? Cuando estamos hablando de decisiones asertivas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, veamos por aquí. Diana diga presente. Diana Lucía diga presente. Presente, Licen. ¿Qué es una decisión asertiva? No sé, no. ¿Qué le dice el nombre? Una decisión tomada de forma correcta. Ujú. ¿Ve? No es muy difícil darse cuenta qué significa la palabra, ¿no? Lice, Sí. porfa, un ratito ¿Perdón? un ratito yo voy a bajar por si me llama y no vaya a creer que me fui ya. Me voy a Ah, ausentar ya. un ratito, 5 minutos ya. Están bien, Después bien, con mi bien. falta ahí, ¿ya? Ah, ok, ok. Ya, ya. Avise Entonces, cuando vuelva. Gracias. bien, ese método es bravo, ese método, los tiene ya alineados, me gusta eso. Diego Alexander, diga presente. Presente, Licen. ¿Por qué es tan importante para un financiero tomar decisiones asertivas? Licen. Hola, Diego. Licen, ¿me escucha? Lo escuchamos todo. ¿Por qué es tan importante para un financiero tener decisiones asertivas? Debido por las cuentas que maneja, A ver, ¿por qué? ¿Por qué dice que es? debido por las cuentas que maneja, yo creo que tiene que tomar las mejores decisiones para eso. Ok. Bien, aquí volvemos al concepto original o al objeto original de las finanzas, incrementar el valor, ¿cierto? Entonces, una decisión asertiva es una decisión que estará siempre dirigida a la generación de valor, ¿cierto? Voy a endeudarme, voy a comprar un activo, ¿cierto? O sea, voy a endeudarme para comprar un activo. Entonces, este activo tiene que generar lo suficiente de rendimiento para cubrir los costos del pasivo que lo está financiando. No solamente eso, sino que tiene que sobrepasar eso, porque esa es la única manera de generar valor. Entonces, cuando nosotros creamos modelos de simulación, lo que tratamos de hacer es ver cuáles son esas variables, ¿no? Esas variables que van a ser las generadoras de valor, ¿sí? Para luego poderlas poner en diferentes escenarios que me permitan ver cuál es el mejor escenario, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel más óptimo de deuda? ¿Cuál es el nivel más óptimo de ventas? ¿Cuál es el nivel más óptimo de compras? ¿Cuál es el nivel más óptimo de inventarios? ¿Cuál es el nivel más óptimo, ¿no?,
de los gastos financieros y así sucesivamente. ¿Cuál es el nivel más óptimo de apalancamiento? Entonces, todo eso lo podemos hacer mediante modelos de simulación. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso, ¿ya? Voy a compartir y voy a irme aquí a mi... Debería ser esta, a ver. Correcto, aquí está. Aquí está mi modelo de simulación, ¿no es cierto? Dicen, no vamos a ocupar computadora, ¿no? Hoy día, O el Excel, hoy día, diré. porque hoy día es teórica, no vamos a ocupar computadora Ah, ya, hoy. ya. Ah, ya. Ahora sí. ¿Qué son los modelos de simulación? A ver, dice, una definición formal, dice, podría ser la siguiente. Representación matemática de una determinada realidad. A ver, paremos ahí un momento. Representación matemática de una determinada realidad. La realidad puede ser muy complicada y llevarla a un modelo matemático más complicado todavía. Así que tenemos que entender de qué realidad estamos hablando. Tratar de imitar la realidad, ¿no? Es imposible, no se puede. No hay manera en la que yo pueda imitar la realidad tal cual en un modelo matemático. O tal vez sí se pueda hacer, pero probablemente la matemática que va a estar detrás de ese modelo va a ser algo sumamente complejo y lejos, muy lejos del alcance de nuestras mentes. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos representar la realidad? No imitar, representar la realidad. Tenemos que determinar cuáles son esas variables fundamentales que hacen a esa realidad, ¿no? Entonces, generalmente la realidad a veces se fundamenta en 2, 3 variables fundamentales que la crean, ¿no es cierto? Inclusive, hasta los problemas más difíciles, digamos, pueden ser representados por una sola o dos variables fundamentales que son las que las representan, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder elaborar un modelo de simulación es tener la capacidad de determinar cuáles son esas variables que determinan la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, si voy de un punto, imagínense esto, perdón, voy a ir de un punto A a un punto B, voy a ir caminando a Cotoca, pero me canso, ¿cierto? Me canso. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está haciendo que me canse? ¿No es cierto? Discutamos un poco. Dayeli, diga presente Dayeli. Presente, Alicia. Voy a ir de un punto A a un punto B y caminando, pero me canso. ¿Cuál crees tú que sea la variable fundamental ahí? ¿Qué es lo que está haciendo que me canse? La distancia puede ser. ¿Ya? La distancia. ¿Qué más? No sé, no se me ocurre nada más. A ver, Fabricio Sánchez, diga presente. Presente, Lice. Voy a ir de un punto A a un punto B, pero me canso. ¿Qué puede ser? También se puede, ¿Qué me canso? alguna variable de esta puede ser el clima también. Si hace mucha calor, se puede cansar uno. Ah, ya.
Habíamos dicho la distancia, mucha calor. Bien. A ver, vamos sumando. Gabriela Medrano, diga Dicen, yo presente. digo que es la continuidad. Perdón. Dice, ¿podría ser la continuidad? La continuidad, ¿cómo es eso? A ver, explíquese. O sea, el seguir una ruta igual, digamos, porque no hay variación. ¿Eso te puede cansar? Y el no descansar. Ah, te cansas porque no descansas. No, le digo que se Ah, le dicen, no, pues me confundió. Yo le decía que lo que puede cansar a uno en un trecho largo es el tema de que todo sea muy monótono a eso. Ah, todo es muy monótono. Claro, a eso me refería con continuidad. Dígame. La falta de resistencia. Bien, la falta de resistencia me puede cansar. De repente estoy con coronavirus en última fase ya por morirme. Obviamente me voy a cansar. Podría estar herido también. Podría faltarme una pierna. Podría pesar 200 kilos. ¿No es cierto? Si soy un de esos. O simplemente porque se va a pie y no está lleno de movilidad. O porque depende de tus condiciones. ¿Y qué condiciones serían eso? ¿A qué te Bueno, refieres? en este ejemplo, las físicas, ¿no? Ujú. Bueno, Te en el cansas, de salud. ¿cierto? Ah. Ya, ok. Bien. Ok, como ustedes ven, aquí aparecen muchas variables y no sé cuál de ellas podría ser. ¿Qué es lo que está faltando para poder yo determinar, ¿no? ¿Cuál es la variable fundamental en esta realidad? Está faltando algo muy importante. Me está faltando información. Voy de un punto B, un punto A, un punto B y me canso. Quiero saber por qué. Me falta información, ¿cierto? Si voy de un punto A a un punto B y soy un corredor atlético, no puede ser resistencia, ¿no es cierto? Tiene que ser otra cosa. Entonces descarto, ¿no es cierto? Entonces sigo investigando. Digamos que, Para eso haces ciertos análisis. claro, sigo investigando. Digamos, ahora resulta de que el clima está bonito, no hace ni frío ni calor, y es más, hay una hermosa brisa suave y fresca. Entonces, no puede ser el clima. Entonces ya no es el clima. Ok, entonces tengo muchas hipótesis que me acabo de establecer. Falta de resistencia, la distancia es muy larga, el calor, ¿no es cierto? Entonces, conforme voy teniendo información, conforme voy investigando, conforme voy conociendo el problema que está originando mi investigación, ¿no es cierto? Yo voy determinando, voy descartando algunas variables y van quedando otras, hasta el punto en que yo voy a poder, después de que ya he hecho una exhaustiva investigación, voy a poder determinar cuál es la verdadera variable que hace que me canse. De repente estoy atado a una piedra gigantesca que la tengo que tironear. De repente es eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos un modelo de simulación, primero yo tengo que establecer qué quiero hacer, qué quiero investigar, qué quiero hacer flujo de efectivo, quiero determinar los precios, quiero determinar el costo, quiero determinar la ganancia, el beneficio. ¿Qué quiero determinar? Eso es lo primero que tengo que establecer. Una vez que establezco eso, ¿no? Ahí ya me pongo a establecer cuáles son las variables relevantes que hacen a esa realidad. Y una vez que ya las he podido determinar, entonces recién puedo comenzar mi trabajo de simulación. O sea que no es una cuestión de software o hardware. No es cuestión de tener un programa que haga simulación. Los programas de simulación no van a hacer absolutamente nada si tú no le metes información, ¿no es cierto? Y si le metes basura al software, te va a salir basura. Por lo tanto,
el tener el último software o tener el modelo más avanzado en computación o la computadora más increíble del mundo no garantiza que tu simulación dé buen resultado. A veces simplemente sumando 2 más 2, 4 es suficiente. ¿Ya? Entonces, aquí cuando dice representación matemática de una determinada realidad. Dice, de la que se simplifica la complejidad de la misma con objeto de resaltar aquellas variables que interesan de forma especial. Lo que acabamos de decir, voy investigando y el tipo es un corredor maratónico, no puede ser resistencia. El tipo está sano, totalmente sano, no tiene ninguna enfermedad, no tiene coronavirus. El tipo, el clima, y así voy descartando una serie de variables hasta que se simplifica y me va dejando aquellas variables que me interesan estudiar de manera especial y que van a determinar la realidad, ¿no? Entonces, eso se llaman entradas. Esa información se llaman, en toda esa información que yo voy a adquirir para crear mi modelo, se llaman entradas. Cuando yo veo las relaciones, veo, algo depende de algo, ¿no es cierto? Soy yesca porque no trabajo. Eso es una relación, ¿no es cierto? Si trabajo, dejo de ser yesca. O sea que soy yesca porque no trabajo. O sea que la yesquera tiene relación con el trabajo, ¿no es cierto? Y mientras más trabajo haga, menos yesca soy. Hay una relación inversa, ¿no es cierto? Y mientras menos trabajo, más yescas voy a hacer. Claro, hay una relación inversa entre trabajar y yesquera. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo tengo mi información y una vez que ya he simplificado y he obtenido aquellas variables que me interesan estudiar, voy a crear las relaciones de la variable. ¿Qué relación tiene una con la otra? Voy a sembrar soya para ganar dinero, pero dependo del clima. Por lo tanto, el clima se convierte en mi realidad, en una realidad que va a determinar que yo gane o pierda dinero. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo intento medir ese clima? Bueno, hasta ahora la humanidad ha gastado cientos de miles de millones de dólares en busca de cómo poder determinar el clima. Y no solamente lo hacemos o lo hicimos nosotros, los han hecho nuestros ancestros desde el principio de los tiempos. Fíjense que Tiahuanaco, Samaipata, tiene el famoso fuerte de Samaipata. ¿Qué era esa piedra? Era una piedra ceremonial, pero no solamente era una piedra ceremonial, era un observatorio astronómico. Vale decir de que ahí los tipos se sentaban. Fíjense que si ustedes, yo todavía soy de la generación, la primera vez que fui a Samaipata, no existía lo que ahora hay, digamos, ¿no? Ahora hay miradores y cosas así, hay contacto. No había, llegabas a la piedra y podías entrar a la piedra y sentarte y caminar encima de la piedra. Y obviamente, y uno de los motivos por el cual al final primero se hizo un perímetro y después ya no se permitía entrar, sino solamente mirar, ¿no es cierto? Es que en la piedra que tiene 5.000 años de antigüedad, no faltó un tarado, porque hay que ser muy tarado para hacer eso, que le puso flojonazo ahí a la piedra, la talló, digamos, ahí, ¿no? Reidazo más allá, digamos, ¿no? O sea, no sé si me entienden lo que quiero decir. Uno podía visitar la ruina y podía entrar a la ruina y verla, ¿no? Y después se dieron cuenta de que los visitantes la estaban destruyendo. Se ponían a beber ahí encima
de los lugares ceremoniales y dejaban sus botellas y sus cosas. Entonces ahí se hizo el perímetro, ya después se hizo un mirador y bueno, ya es tal cual conocen ahora el fuerte de Samaipata, ¿no? Pero tenían observatorios y yo recuerdo la primera vez que fui que el guía nos dijo, bueno, este es el observatorio. Bueno, no era un guía, era nuestro profesor de historia. Y si uno se sentaba, había como una especie de sillón y una especie en la piedra habían hecho un redondo, se ponía agua, ¿no? Y el reflejo de las estrellas se veía en esa agua en la noche, como si fuera un espejo. Entonces el tipo no tenía que mirar hacia arriba y darle tortículi para entender cómo se movían las estrellas, sino que cuando le ponía esa agua calma encima de la piedra, ¿no? Podía generar un espejo que reflejaba las estrellas y él podía ahí con mayor comodidad poder determinar cómo se movían los astros. ¿Para qué? Para que él pudiera determinar cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo venían las lluvias y ese tipo de cosas que era tan importante para esa civilización como lo es para la de hoy día, ¿cierto? Se preocupaban del clima porque prácticamente la siembra es lo que permitía que esa civilización coma, igual el día de hoy. Exacta, solo que ahora tenemos GPS, satélites y demás cosas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos información y en las relaciones miramos las dependencias entre una y otra variable. Se pueden medir de muchas formas. Hay formas lógicas, como por ejemplo la que acabo de hacer. Si trabajo, dejo de ser yesca. Si no trabajo, mi yesquera aumenta. Entonces ahí me estoy dando cuenta que tengo una relación inversa. Ahora, si yo quiero saber cuánto de trabajo me proporciona menor yesquera o cuánto dejo de trabajar y cuánta yesquera me proporciona en términos numéricos, entonces necesito aplicarle un modelo matemático. Entonces ya tengo que determinar ese trabajo en términos de métrica, en términos de números. Tengo que determinar qué número es. Y es el momento en que ya convierto mi modelo observable, ¿cierto?, en un modelo matemático, cuando ya intento ponerle número a las cosas. En los años 20 se creía que todas las cosas en el mundo podían convertirse en modelos matemáticos. Todo se podía convertir en modelos matemáticos. De ahí es que nace y fue tan importante la revolución de la computadora, porque necesitábamos algo que nos pudiera hacer cálculos más rápidos para poder determinar precisamente estos modelos matemáticos y que pudieran explicar en números, ¿no?, la realidad. El siguiente experimento. A ver. Voy a hacer una pregunta y quien quiere me la contesta. ¿Listo? No lo voy a obligar. Primero pregúntense, ¿tiene un novio o novia? ¿Listo? Y segundo, ¿cómo le pondrían números a su relación? ¿Qué valorarían? ¿Valorarían la fidelidad? ¿Valorarían el amor? ¿Valorarían la intensidad, la pasión? ¿Qué números le pondrían? ¿Cómo convertimos algo cualitativo en algo cuantitativo? Imagínense ustedes, me encanta esa canción de Bancarrota. ¿Quién la canta? La canción de Bancarrota. No recuerdo ahorita quién la canta. ¿Saben de qué canción hablo, no es cierto?
No la Dicen canta, tararera para no la canta Bugs Bunny. Braulio, correcto, él la canta esa canción, ¿cierto? Braulio, ¿sí? Bancarrota. ¿Y por qué me encanta, digamos? Porque él expresa lo que le pasa en su relación en función de que el amor es una cuenta corriente, ¿no? Que ella fue desperdiciando, se la fue gastando hasta que la dejó en bancarrota y entonces la relación termina, ¿cierto? Entonces él hace sugiere, digamos, la relación en función de una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponemos números a variables cualitativas y las convertimos en variables cuantitativas? Ese proceso, esa conversión, es lo más complicado que existe. Gustos y preferencias. ¿Por qué me gusta la Coca-Cola y no la Fanta? Bien, ¿cómo le pongo números a eso? ¿No es cierto? Ya, ok, le voy a poner números. Ya, yo le voy a calificar, a mí personalmente no me gusta, y así que le voy a poner del 1 al 10, le voy a poner 2. Pero hay quienes no pueden pasar sin tomar Coca-Cola. Conozco personas que se toman hasta una botella de 2 litros al día, ¿no? Presente, Lisen. Ajá, presente. ¿Usted se toma una botella de 2 litros de Coca-Cola al día? ¿En serio? No tanto de 2 litros, pero sí o sí me tengo que tomar una al día. ¿Tiene idea la cantidad de azúcar que tiene esa bebida? Pues, Lisen, soy adicta. ¿Mm? Me encanta. Tomo harta Ok, agua, sí. Harta. entonces, y yo le puse un 2, ¿cuánto le pondría usted? ¿Perdón? Del 1 al 10 yo le puse un 2, ¿cuánto le pondría usted? Ay, yo un 10, Lisen. Correcto, un 10. Ok, ahora tengo dos problemas. Bien, primero, solucioné el problema de ponerle un número. Ya, lo califico del 1 al 10 y digo que para mí es 2. El problema que para Belén es 10. Entonces, ella es 10, yo soy 2. ¿Me entienden, no? Entonces, si yo quisiera saber cuánta gente califica, cuál es la calificación que le da la sociedad a la Coca-Cola, bueno, le tengo que preguntar a mucha gente. Tengo que hacer una muestra, tengo que elaborar un modelo estadístico, tengo que aplicar principios estadísticos, ¿no? Y después de eso podría, de alguna manera, representar cuánto de la sociedad le gusta la Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, convertir modelos cualitativos en cuantitativos es complicado. Les voy a dar otro ejemplo de qué tan complicadas pueden ser las métricas. Voy a volver aquí. Voy a utilizar, a ver, creo que aquí hay algo que se llama, ¿dónde está? Pizarra, ¿dónde está la pizarra aquí? No la veo. Ah, aquí está, creo. A ver. Pizarra, aquí está, pizarra. ¿Y ahora? Ah, aquí está, ok, perfecto. Ahí había hecho algo en la pizarra. Bien, ok. Todos pueden ver la pizarra, ¿no es cierto? ¿Todos pueden ver la pizarra? Sí, Lisen. Bien. Imagínense que esto es una pared. ¿Cómo lo hago más pequeño? A ver. Panorámica y zoom. Bueno, ya, igual sirve. Ya. Ahora, imagínense que tengo aquí a una persona y aquí a otra.
Bien, ¿cuál es la distancia entre estas dos personas? Bueno, una manera de explicarlo podría ser esta. Tengo esta raya verde es la distancia entre estas dos personas. Pero, si estas dos personas se quieren hablar y comunicarse, y esto es una pared, un muro de 5 metros de alto y de 2 metros de ancho, entonces la distancia entre estas dos personas ya no es esta línea verde. La distancia de estas dos personas es... Tiene retraso. Uy. A ver, un ratito. ¿Cómo borro aquí? Bueno, ok. Lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí tengo una barda y dos personas. Y les decía yo que la distancia podría ser esta. Pero en realidad, si esta es una barda enorme, te odio, Tim. Eso es lo peor que existe. Resulta que esta sería la distancia entre estas dos personas. ¿Cierto? Si estas dos personas quieren comunicarse y esta barda es grande y ancha, esta sería la distancia y no esta. Entonces, depende de qué quieren medir y cómo lo quieren medir. Si lo que buscan es comunicación, pues esta es la distancia. Si lo que simplemente quieren es la distancia, pues esta es, ¿cierto? Entonces, depende de qué quieren medir, cómo lo quieran medir, de qué forma lo quieran medir. Todo eso son las relaciones, vale decir de que la manera en que dependen, la métrica que voy a usar, cómo voy a medir, ¿no es cierto?, esos valores, ¿no es cierto? Eso hará y creará mi modelo matemático. Y eso es lo que voy a obtener como salida, ¿no es cierto? Mi modelo matemático. Ese modelo luego lo tengo que poner a prueba. Vale decir que le tengo que generar valores y esos valores tienen que tener coherencia con la realidad. Si esos valores y ese resultado está de acuerdo a la realidad, entonces puedo decir de que mi modelo de simulación está explicando la realidad y por lo tanto puedo utilizarlo para hacer simulación. ¿Para qué se utilizan los modelos de simulación en finanza? 1. Planificación estratégica. Por ejemplo, la planificación estratégica es la planificación de largo plazo. O sea, todos aquellos elementos estratégicos son de largo plazo y son los que hacen o conllevan a mi empresa a llevarlos a un determinado lugar. Quiero convertir mi empresa en la empresa más grande y más importante del mundo. Esa es mi planificación estratégica. Entonces, puedo utilizar la simulación para ver cómo hacer eso. Planificación financiera. Necesito esa planificación estratégica, tiene que ser financiada de alguna forma, ¿cierto? ¿Cómo financio eso? Entonces, para eso necesito la planificación financiera. La planificación financiera es la que va a proporcionar los recursos para lograr mi planificación estratégica. Entonces, puedo utilizar simulación para lo estratégico, para lo financiero. Puedo utilizar la simulación para crear mis presupuestos. Tengo un presupuesto basado en ventas. Esas ventas yo puedo simularlas.
mis costos, mis gastos, todas aquellas variables que de alguna manera son probabilísticas, les puedo meter un modelo de simulación. Gestión de tesorería, flujos de efectivo. O sea, puedo hacer flujos de efectivo también con simulación para determinar si me alcanza o no me alcanza la plata basado en diversos escenarios. Rentabilidad de inversiones, ¿cierto? Cuando yo hago una inversión, yo lo hago en función de lo que esa inversión en el futuro me puede dar, basados en lo que el presente me está dando. Pero si el presente no existe y voy a crear una empresa de cero, una empresa nueva, entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo calculo la rentabilidad de eso? Bueno, voy a crear un modelo que me va a tratar de explicar lo que voy a vender. Probablemente tome encuestas, haga estrategias de marketing, en fin, para determinar cuánto voy a vender, cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar. O sea que dependiendo de lo que venda, podría ser que mi inversión sea factible o no. Entonces voy a crear escenarios diversos, ¿no? Basados en modelos matemáticos y probabilísticos para determinar si una inversión es rentable o no. Entonces, básicamente, a nivel financiero lo voy a utilizar para estas 5 cosas. Planificación estratégica, planificación financiera, presupuesto, flujos y inversiones. Y vamos a hacer un modelo de cada uno, ¿cierto? Una vez que ya sepamos hacer modelos y hacer simulaciones y utilizar el software necesario, vamos a hacer modelos de simulación para planificación estratégica, para planificación financiera, para presupuesto, para flujo, para determinar factibilidades, ¿no es cierto? Una vez que ya sepamos usar los modelos. Esa es la idea y el propósito del curso. ¿Qué ventajas me permite hacer una simulación? Posibilidad de analizar múltiples alternativas. En realidad, cuando vaya a hacer un modelo de simulación, no solamente voy a simular una situación, sino voy a hacer miles de situaciones. Voy a analizar miles de variables, ¿no es cierto? Bueno, no, perdón, miles de variables no. Voy a hacer miles de interacciones, diferentes variaciones de mis variables y cómo estas me van a dar diferentes resultados para luego evaluarlas y determinar la mejor decisión asertiva, ¿no? A nivel financiero. Así que esa es una gran ventaja, la posibilidad de analizar múltiples alternativas. Otro, rapidez en los resultados bajo diferentes escenarios. Este punto es fundamental porque hay una de las cualidades que debe de tener siempre un ingeniero financiero, un gerente de finanzas, un CEO, ¿no es cierto? Es la velocidad de respuesta. Digamos que estoy haciendo una inversión y tengo mi proyecto de factibilidad y ya lo estoy ejecutando, lo estoy llevando a cabo. O sea, ya determiné que es factible, ahora entro a la elaboración de mi puesta en marcha. Y de repente hay un cambio en uno de los escenarios. Yo pensé que algo me iba a costar 100, pero en realidad me va a costar 200. ¿Cuál es el efecto que va a tener sobre los resultados finales de mi inversión? Tengo que tener velocidad de respuesta. Vale decir que ese cambio en mi variable lo tengo que meter en mi modelo de simulación y mi modelo me tiene que decir tanto, así, pero insofacto, al ratengo. Porque si voy a esperar 2 meses para que me diga el resultado, hasta entonces ya me llevó la viudita. Hasta entonces
pues ya me comieron la pechuga, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya estoy listo ya, muy tarde, ¿no es cierto? La información es información cuando es oportuna. ¿De qué me sirve casarme con el Camba y enterarme después de que estoy casado que tenía otra mujer? No me sirve de nada, pues ya estoy casado, digamos, ¿no es cierto? Esto tenía que haberme enterado antes, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como Evo Morales, digamos, ¿no? O sea, recién ahorita se acaba de enterar que estar con una pelada de 16 años es estupro y en Bolivia es un delito. Recién se acaba de enterar. ¿De qué le sirve? Nada, ya está, digamos, ¿no? El problema ya está hecho. Entonces, la información tiene que estar en el momento en que se la necesita, porque después de eso ya no sirve, ¿no es verdad? Después de eso ya no sirve. La información es muy importante. Por lo tanto, la velocidad de respuesta que tiene un gerente financiero tiene que ser veloz, inmediata. Cuando el directorio te dice algo y tú le respondes inmediatamente con resultados, dice, ucha, este es un tipango, digamos, ¿no? Este es un tipango. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Análisis profundo de las variables principales de la planificación. O sea, al comienzo del tema les había dicho que yo tengo que investigar, tengo que saber, tengo que averiguar cuáles son mis variables relevantes, cuáles son los elementos más importantes, ¿no?, de mi realidad. Entonces, un modelo de simulación permite que yo pueda hacer un análisis, un estudio, permite conocer esas variables de mi realidad. Y eso me va a permitir tener un análisis profundo, ¿no?, de esas variables que van a afectar mi planificación. Esa es la idea. Si tú conoces y estás perfectamente informado y entiendes perfectamente lo que estás haciendo, con certeza te va a convertir en un súper profesional. Diseño de la simulación. Son 3 pasos. Complejidad de la realidad. Si tu realidad es extremadamente compleja y no la puedes disgregar, no puedes determinar esas variables que hacen a esa realidad y no lo puedes simplificar, pues sencillamente tu modelo es imposible de simular, ¿cierto? Para que tu modelo se pueda simular, es necesario, ¿no?, deshacernos de la complejidad de la realidad y simplificarla. Si no la puedo simplificar, entonces no la voy a poder simular. ¿Por qué? Porque simular una compleja realidad te puede llevar a un modelo matemático extremadamente complejo, probablemente imposible de resolver. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, tratemos de resolver el problema del hambre en el mundo a través de un modelo de simulación. No se puede, porque el hambre del mundo depende de cientos o miles de variables diferentes y ninguna de ellas es excluyente. Aspectos religiosos, aspectos económicos, sociales, culturales, y dentro de los aspectos religiosos pueden haber muchísimos elementos, igual que en los culturales, igual que en lo socioeconómico, igual que en lo geopolítico, ¿me entiendes? O sea, la realidad puede ser demasiado compleja como para tratar de simularla.
Por ejemplo, ¿por qué no puedo yo tener un modelo de simulación que me diga que las acciones en un determinado mercado van a subir o van a bajar? O que los precios de un determinado commodity va a subir o va a bajar. No puedo, porque son tan complejos, tienen tantas variables, que es imposible de determinar, ¿cierto? Por ejemplo, un experimento estadístico hizo lo siguiente. Bueno, agarró y dijo, a ver, ¿cuál es el recorrido que tiene un determinado precio de un producto, como una acción, por ejemplo, en el mercado? ¿No? Y hizo un gráfico de eso. Luego colocó un ganso con sus gansitos, un pato, digamos, con sus patitos en una laguna, y le hizo un seguimiento por dónde iban, qué hacían, qué no hacían, y lo siguió, digamos, ¿no? Y resulta que el recorrido de los patos con sus patitos era idéntico al que tenían los precios de ese producto en el mercado. Por lo tanto, no puedes explicar una realidad a partir de un punto donde no tienes variables que la expliquen. O tienes tantas variables tan diversas que la hacen imposible explicar. Por ejemplo, en la bolsa, cuando estás analizando, por ejemplo, precios de acciones, si eres una pequeña agencia, y ves que una agencia grande o importante está comprando una acción, tú dices, pucha, si esa empresa está comprando, por algo será. Ellos deben saber algo que yo no sé. ¿Qué hago? Ah, voy a hacer lo mismo que hace este tipo. Y termino copiando el comportamiento del grande. Y a lo mejor el grande está comprando porque no sabemos, pues, ¿no es cierto? No hay información para eso. Así que mi decisión puede ser completamente errada. Así que no todo se puede simular. No todo lo puedes llevar a un modelo de simulación y no todos los modelos de simulación son exitosos. O sea, el hecho de que ya pude simplificar mi realidad, pude convertirlo en un modelo matemático, pude haber hecho todo, pero resulta que el resultado de esa simulación no es coherente con la realidad. Entonces, ese modelo de simulación, pues, no es exitoso. Por lo tanto, tampoco me sirve. O sea que hacer el diseño de una simulación, pues no es tan fácil como parece. No todo se puede hacer simulación y no todo lo que simule puede llegar a ser exitoso. Bien, una vez que hemos resuelto el problema de la complejidad de la realidad, queda la programación. O sea, ahora me toca convertirlo en un modelo matemático y me toca convertirlo en un algoritmo. A ver, Joanny Céspedes, diga presente. Johanny Céspedes, diga presente. José Antonio Molinedo, diga presente. Antonio no tiene audio en su compu, se le puede escribir mensaje. Ahí está levantando la mano. Escríbanle, él no tiene audio en su compu. Ya, ok. Juan Carlos Hurtado, diga presente. Presente, le dicen. ¿Qué es un algoritmo? Si quiere lo puede googlear y nos lo puede decir. Creo que así va a ser, pero no la tengo listo. Ya, ok. Le dice, ¿puedo comprar su propóleo?
Sí, esa cosa, ¿Puedo pillar su portfolio? sí, le puedo asegurar que un tequila sabe mucho mejor. Ah, porque también tiene que acostumbrarse a tomar cucharada de miel. Por lo menos pica menos la garganta. Y aunque creo que el efecto no es el mismo, tequila con sal y limón. Aquí dice que un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo para hallar la solución de un tipo de problema. Ya, a ver, y ahora eso quiero que me lo explique en términos culinarios. ¿Cómo sería? Que son operaciones que permiten solucionar problemas. A ver, vuélvalo a leer. Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas Ya. que permite hacer un cálculo y Ok. luego hallar la solución del tipo de problema. Conjunto ordenado, sistemático de operaciones. O sea, no son cualquier operaciones, son operaciones sistemáticas. Son operaciones que forman parte de un conjunto de cosas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una operación que me permite obtener un resultado. ¿Sí? Una operación lógica que me permite tener un resultado lógico también. ¿No es cierto? Entonces, si se acuerdan en álgebra, ¿se acuerdan que ahí habían unas operaciones lógicas, ¿no ve? Verdad, 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 era una tautología, verdad, falso, era una negación. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En filosofía, ¿no era eso? También. Sí, en álgebra también. O sea, donde siempre me aplacé, digamos. Nunca entendí. Lógica simbólica se llama en álgebra. En colegio se lleva eso también, por si acaso. ¿Ya? Sí, en Bien, colegio. bueno, esos, por ejemplo, son algoritmos. Lo que permite que nosotros podamos convertir la energía eléctrica en bits 1 y 0 y que ese conjunto de 1 y 0 se conviertan en un programa que permita convertir la energía eléctrica y las ondas electromagnéticas en videos y luego en sonido para que nosotros nos podamos comunicar, se hacen a través de algoritmos. Entonces, cuando hablamos de simulación, tenemos que crear algoritmos, ¿cierto? La econometría, por ejemplo, ¿no? Está conformada por una serie de algoritmos. Si ustedes están llevando o llevaron econometría, ¿se acuerdan que habían unas ecuaciones, las famosas ecuaciones normales, que eran un montón de sumatoria de I por la I estimada menos la I observada, y que se sumaban y que se dividían y que después había que derivarlas? ¿Se acuerdan, no es cierto? Bueno, esas también son algoritmos. Una ecuación matemática es un algoritmo, ¿ya? Entonces, los algoritmos son operaciones matemáticas, ¿no? Que suman, restan, dividen, lo que sea, y obtienen resultados, ¿sí? Entonces, cuando agarramos la realidad y la convertimos en un modelo matemático, vamos a crear sus algoritmos que nos van a permitir sumar, restar, hacer una serie de operaciones matemáticas y que al final nos van a otorgar un resultado. Y ese resultado debería ser la realidad. ¿Sí? Bien, eso es un algoritmo. Volvamos a la diapositiva. Ok. Complejidad de la realidad, la programación y la solución matemática apropiada. Y esto puede ser lo más complejo de todo. Por ejemplo, la aplicación de modelos de simulación, de complejidad de la realidad y de la explicación de la realidad a través de modelos matemáticos se hace muy bien en la cosmología.
el estudio del universo, por ejemplo, ¿no? Fueron modelos matemáticos los cuales explicaron la existencia de agujeros negros. ¿Pueden imaginarse eso? Un modelo matemático que explica a través de la física una realidad como un agujero negro. Y que después, porque eso fue en los años 30, y que después, muchos años después, ¿no? Se pudo comprobar ya en términos de, ya dejó de ser de física teórica ya a convertirse en una realidad. Ya se pudo demostrar que esas ecuaciones tenían razón. Entonces, la matemática había un autor que decía, la matemática es la manera en la que Dios, ¿no?, escribe el universo. ¿Cierto? Fíjate que 2 más 2 es 4 y lo es para nosotros como lo es para un alien, para un extraterrestre y para cualquiera que habite cualquier rincón del mundo. La matemática es universal. Así que por eso es que se emplean modelos matemáticos para explicar la realidad. ¿Ya? Cuando vayamos y veamos un ejercicio, se van a dar cuenta de lo que me estoy refiriendo. Determinantes de la simulación. Bien. Horizonte variable. Ok. ¿Hasta dónde voy a explicar la realidad? ¿Cierto? No se olviden ustedes que el espacio, el tiempo crean la realidad. Y se supone que es infinita y siempre va generándose y creándose a cada segundo que pasa. Por lo tanto, yo tengo que determinar de dónde a dónde voy a estudiar mi variable. Por eso es que cuando hacen un trabajo de factibilidad, tienen que establecer ustedes de dónde a dónde va a ser. Voy a comenzar el año 2000, voy a terminar el año 2010. Porque yo no lo puedo, tengo que hacer intervalos cerrados, yo no puedo hacer hasta el infinito, ¿cierto? Yo no voy a calcular flujo de hasta el infinito, tengo que calcular flujo hasta una determinada fecha. Así que tengo que establecer cuál es el horizonte de mi variable, cuál es el tamaño de la variable con la que yo voy a estudiar. Periodo del análisis, ¿no? El horizonte es como el espacio, y el periodo es como el tiempo. Y ambas cosas son lo mismo. Aunque no lo crean, el espacio y el tiempo es exactamente lo mismo. Bueno, por lo menos eso es lo que Einstein dice. ¿Cierto? Entonces, resulta de que necesito establecer el horizonte, el tamaño de mi variable. Y luego el periodo de análisis. Lo voy a analizar en un mes, en un año, en un día, en una semana. ¿Cuál es el periodo de análisis que voy a hacer? Por supuesto, tengo que establecer límites tanto para mi horizonte como para mi periodo. Tengo que establecer qué límites es el que voy a tener. Tengo que crear los supuestos, ¿no es cierto? Los supuestos son el supuesto vendría a ser el comportamiento que creo que va a tener mi variable relevante. Por ejemplo, voy a analizar los precios, ¿sí? Esa es mi variable relevante. Ahora voy a suponer que los precios van a aumentar. Ese es mi supuesto. Ahora, ¿cómo sustento mi supuesto? Esa es otra cosa. ¿Cómo yo digo de que los precios van a subir? Sí, van a subir, pero ¿por qué van a subir? Tengo que explicarlos. Tengo que sustentar mi supuesto. Van a subir porque el precio va a subir, van a subir porque el mercado, no sé. Tengo que encontrar una explicación lógica al supuesto que voy a usar.
no voy a utilizar un supuesto porque sí. No voy a utilizar un supuesto solamente porque lo tengo que usar. Tengo que usar el supuesto porque ese supuesto es el que va a establecer los otros 3 puntos de arriba. El supuesto me va a decir el horizonte, el periodo y mis límites. ¿Cierto? Ese es el supuesto. Pero eso lo tiene que establecer basados también en una determinada realidad, aunque esta todavía no haya sucedido. ¿No es cierto? Un supuesto. ¿Cuánto va a crecer la economía el año que viene? El Fondo Monetario Internacional dice que es 3%. ¿Y cuál es el supuesto? Pues el supuesto es que va a crecer al 3%. ¿Y cuál es el sustento del supuesto? Qué sé yo, políticas económicas, se va a reactivar el trabajo, en fin, qué sé yo, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ese supuesto tiene que tener consistencia. Ahí es, por ejemplo, estaba en una reunión corporativa y se le había pedido a un nuevo gerente que nos diga o que haga un presupuesto de ventas para los próximos 5 años de una determinada línea. Entonces él vino y puso, y hizo lo que hacen todos ustedes en la universidad. Va a crecer 5% por año, lineal, ¿no? Y obviamente uno de los directores dijo, a ver, un ratito, a ver, ¿en qué te basas para decir que vas a crecer al 5% anual? Ya, ahí nomás ya, es que ese es el promedio de crecimiento que ha tenido la empresa los últimos años. Ya, y la segunda pregunta que le hicieron, ¿y por qué supones que ese crecimiento va a ser estable? ¿Por qué crees que nosotros vamos a aceptar que ese crecimiento que es estable no sea mayor? ¿Por qué crees que podrías mantener ese crecimiento dada que vamos a tener un problema de crisis económica? Entonces, su supuesto se fue al tacho, carecía de sustento. Entonces, ¿sabe qué, joven? Vuelva, haga bien su trabajo y regrese. Feo que le digan así, ¿no? Peor si acabas de entrar y eres nuevito. Entonces, ahí ya, se me acerca un director y me dice, darle una mano para que vea cómo hacemos las cosas acá. No significa que él lo haga mal, simplemente que ahí no estaban acostumbrados a manejar supuestos de esa naturaleza. Entonces ahí no, a ver, mira, este año no vas a crecer porque estás comenzando, así que ponle 0. El año que viene, una vez que ya has establecido la línea, ¿no? ¿Cuántos vendedores tiene? 4. ¿Cuál es el objetivo? 10% del mercado. Entonces tienes que crecer un 25%, necesitas incrementar. Y así vas elaborando y vas hilando el supuesto con el cual ya vas a elaborar un presupuesto sustentado en la realidad. Y por último, puesta a prueba del modelo. O sea que una vez que ya he elaborado todo, empiezo a hacer simulaciones y empiezo a ver, ¿cierto? Empiezo a ver si mi modelo está respondiendo correctamente, ¿no? A la realidad. Y si es así, bueno, tienes un modelo exitoso y entonces puedes usarlo para hacer inferencia y puedes usarlo para hacer, si es para hacer presupuesto, bueno, puedes presupuestar con eso. Si lo hiciste para hacer flujo, puedes hacer flujo con eso, ¿no? Y obviamente tiene su grado de confiabilidad y entonces los resultados que te van a dar serán pues relativamente muy próximos a la realidad y de esa manera puedes tomar decisiones asertivas, ¿no es cierto? Áreas financieras así, ¿qué simulamos? Precios de venta. Cuando el precio no está establecido
y tienes mucha volatilidad en los precios, intentarás simularlo. Es lo más difícil de hacer. Es más, hay modelos de simulación hechos por recontra archi super ultra computadoras que tratan de simular los precios de venta y aún así le pelan, ¿cierto? Porque los precios de venta están determinados por cientos de variables, ¿cierto? Variables que van desde las cosas más lógicas hasta las cosas más absurdas. Volúmenes de venta. Me interesa saber el precio. ¿Ok? ¿En cuánto voy a vender? Ahora me interesa saber cuánto voy a vender. ¿Cierto? Porque el volumen de venta determinará mis compras, determinará mi inventario, determinará mi endeudamiento, determinará mi planificación. Entonces, el volumen de venta resulta ser un elemento fundamental en el presupuesto y los flujos. Precio y volumen. Costos. Tengo costos fijos, tengo costos variables. Los puedo simular también. Obviamente, si tengo volúmenes, tengo inventarios. Así que me interesa mucho simular mis inventarios. ¿Para qué? Para poder determinar cuándo comprar, cuánto comprar. ¿Cierto? Flujos de caja. Obviamente. Precios de venta, volúmenes, costos, inventarios me van a dar como resultado un flujo de caja. Y presupuesto. Presupuesto y flujos de caja no son lo mismo. Presupuesto me va a decir cuánto voy a ganar. El flujo de caja me dirá cuánto voy a necesitar de plata para trabajar. Entonces, generalmente esas son las áreas principales de simulación. O sea que nosotros vamos a preparar modelos de precios, modelos de volúmenes, modelos de costo, inventarios, flujo y presupuesto. Ojalá nos dé tiempo para hacer todo esto, ¿no? Porque la simulación puede ser una maestría. Es más, podríamos llevarlo a un doctorado. Entonces, hacerlo en una materia tiene sus limitaciones. Variables probabilísticas y no probabilísticas. Son variables que no tienen, o sea, las variables probabilísticas son variables que no tienen un resultado definido y pueden simularse con probabilidades. O sea, si yo tengo precios que yo no sé, o sea, yo no sé qué precios van a haber en el mercado porque son volátiles, entonces voy a simular los precios, porque algo que yo no puedo controlar. Son variables que no puedo controlar, que no están en mí, necesito simular eso. No voy a simularlo todo. No tiene sentido hacer una simulación de cosas que conozca y que el resultado sea obvio. Si tengo que pagar alquiler 1,000 pesos mensuales porque tengo un contrato los próximos 5 años, no voy a simular eso, porque no tiene sentido. Yo sé que voy a pagar 1,000 pesos durante 5 años. No tiene sentido simular eso. Voy a simular aquellas cosas que no pueda determinar. Dice, mientras más aleatoria sea la distribución de las observaciones, más se puede aplicar el modelo y la simulación puede ser más precisa. A ver, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa variable que yo quiero simular, mientras más aleatoria sea, ¿no es cierto? Y la distribución de sus observaciones sea también aleatoria, el modelo probabilístico podrá ser más preciso. En otras palabras, digamos que lo que yo quiero simular es el precio. Si el precio es aleatorio, porque tiene un conjunto de variables que lo hacen variar, cambiar, ¿no? Ok. Y yo veo que la distribución de esos precios es aleatoria. En otras palabras, yo hago un gráfico
del comportamiento de la variable y veo que tiene una distribución normal, forma de campana, entonces digo, su distribución es aleatoria y por lo tanto, si le aplico un modelo aleatorio, mi simulación será más precisa. Pero si el comportamiento de la variable no es tan aleatoria, mi modelo de simulación, que sí es aleatorio, podría tener una imprecisión y podría darme resultados que no sean muy precisos. Por ejemplo, si los precios se elevan porque viene Navidad y yo simplemente no lo considero y estoy tomando solamente estoy tomando mi variable probabilística a partir de los promedios, entonces probablemente voy a tener una dispersión de datos y voy a tener una varianza más elevada. Voy a tener un resultado más impreciso. Así que si quiero arreglar esa situación, pues tendría que aplicarle un algoritmo a mi simulación para que pueda reconocer que cuando está cerca de Navidad me incremente las ventas y me modifique aleatoriamente los resultados, pero en función de un determinado algoritmo. Así podría arreglarlo. Creo que nos vamos entendiendo y van entendiendo el concepto de algoritmo. Las variables no probabilísticas son las que tienen un resultado definido y conocido. Por ejemplo, los costos de un alquiler o los costos fijos de un negocio. Eso no se simulan, pero muchas veces tengo que incluirlos dentro de los modelos en forma de constantes. Números que no van a cambiar pueden ser constantes si el valor es conocido. Inclusive podría tener valores que no son constantes, que son variables, costos variables, pero que no son probabilísticos porque son conocidos. Por ejemplo, podría decir que el costo variable es el 60% de la venta. En este caso, el costo variable no es probabilístico para aplicarlo en el modelo, pero sí lo es porque está en función de repente, si la variable de ventas es probabilística y estoy utilizando el costo como el 60% de las ventas, pues se contagia, ¿no? Las variables probabilísticas que están ligadas a ellas contagian su probabilidad, bien contagiosas son, un coronavirus, ¿ya? Tengo una definición más, la entropía. Este es un concepto muy abstracto y difícil de explicar porque se explica a través de un modelo físico. En realidad la entropía nace de un principio de la termodinámica. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la termodinámica con finanzas? Bueno, lo que pasa es que la explicación de cómo se transfiere calor a través de los cuerpos en cuanto a sus moléculas es muy parecido a la manera en la que se establece el equilibrio en un determinado mercado. Porque las variables, por ejemplo, transferencia de calor es pasar del frío al calor, o del calor a más calor, o del calor al frío. O sea, son dos fuerzas, ¿no es cierto? Demanda y oferta. Entonces, cuando se ha transferido el calor a través de un cuerpo, se ha logrado un equilibrio. Lo mismo pasa con la demanda y la oferta. La demanda y la oferta crean esas dos fuerzas que cuando entran en equilibrio forman lo que conocemos como el precio de equilibrio. Y esa es la relación de la entropía, las variables probabilísticas y las finanzas. ¿Cierto? Que se puede decir de que
mientras más volátil son los precios de un mercado, son más entrópicos. Entonces puedes tratar de explicar o entender el comportamiento de su variable a través de su entropía. Pero como ya no hay tiempo, vamos a dejar este tema para la próxima clase. ¿Ya? Anótense como tarea. ¿Ya? Anótense de tarea, por favor. Quiero que busquen videos, lean. Quiero que me expliquen qué es la entropía. ¿Ya? Esa es la tarea para la próxima clase. Voy a tomar un pequeño control ese día. ¿Ya? Así que anótense. Bien. Veamos mi asistencia. Voy a copiar mi lista. Ya está. Ahora tomemos lista al azar. Diego Alexander, diga presente. Presente, Licen. Fabricio, diga presente. Presente, Licen. Laura Victoria, diga presente. Presente, Licen. Nicole Fuentes, diga presente. Presente, Licen. Samira Vanessa, diga presente. Presente, Licen. Ok, entonces, bien, aquí vamos a quedar, continuamos la siguiente clase, ¿ya? No se olviden de la tarea que les acabo de dar, por favor. Bien, ¿preguntas? ¿Hay preguntas? No, Licen, quedó todo claro. Bien, si no hay preguntas, la próxima clase sí vamos a utilizar computadoras y vamos a meternos en nuestro primer modelo, que es el Monte Carlo, ¿ya? Bien, jóvenes, aquí quedamos. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Por si acaso está un poquito más lento la subida de los videos a la plataforma, porque algo pasó con el streaming de Team, y antes se terminaba de grabar, quedaba en un streaming y de ahí automáticamente colocaba el vínculo en la plataforma. Ahora tengo que bajarla a mi computadora, subirla a una plataforma como un Google Drive y de ahí recién les puedo pasar el link a la plataforma. Y tengo que esperar a que grabe mi computadora, lo suba, y con el super internet que tenemos es una maravilla ese trabajo, ¿ya? Por eso ahora ha quedado un poquito más retrasado que antes los videos. Pero ya me voy a poner al día, ¿ya? Bien, nos vemos entonces en la próxima clase.